Bien, hola a todos, aquí en un nuevo video de esta nueva sección del canal dedicada a el aprendizaje de Lumion. Así es, este es un nuevo curso en el cual vamos a hablar específicamente de la versión Lumion Pro 9.0. Si bien es cierto, actualmente ya estamos en la versión 11, no obstante, yo estoy seguro que la mayoría no tiene aún o bien Lumion 11 o Lumion 10 debido a que es necesario tener una muy buena computadora para correr este programa. Y además que no ha cambiado mucho su interfaz. El 10 no ha cambiado mucho, la verdad. Así que me voy a concentrar en la versión 9, que creo que es la que va a apelar a una mayoría de usuarios. Así que vamos a empezar. De acuerdo, recuerden igual cualquier duda, consulta temas que les interese aprender en este curso. Recuerden que los cursos yo los hago de manera improvisada, es decir, no pienso el temario completo, sino que voy avanzando video a video. Así que si ustedes quieren aprender algo en específico, pues lo dejan en los comentarios y automáticamente hago otro video tomando ese tema cuando lleguemos a ese nivel del curso. ¿Ok? Así que, bien. En primera instancia tienen que saber que Lumion es un programa no de modelo, ¿de acuerdo? Es un programa de visualización. Quiere decir que los modelos los tenemos que hacer en otro programa y traerlos aquí para visualizarlos. En eso consiste. ¿Ok? En primera instancia, pues hay que cambiar el idioma. Yo en general Lumion sí lo uso en español, pero si ustedes lo quieren usar en inglés, lo dejan ahí, ¿no? El idioma lo cambiamos aquí arriba, en donde dice Language, y aquí vamos a encontrar los distintos idiomas, ¿no? Así que yo lo pongo en español. Segundo, existe algo que se llama benchmark. El benchmark como tal es un análisis que le va a hacer Lumion a tu computadora y va a identificar qué tan rápido se va a ejecutar o qué tan fluido vas a poder trabajar dentro del Lumion. ¿De acuerdo? El benchmark lo encontramos aquí abajo. Es esto de acá. ¿De acuerdo? Así que voy a abrir mi programita para garabatear, ¿ok? El benchmark es esto de aquí. Y le damos un clic. Aquí vamos a ver de manera inmediata las características de nuestra computadora y te va a decir qué tan bueno o qué tan malo es tu computadora para correr Lumion. En este caso, pues yo ya lo he ejecutado, pero a ustedes les va a salir algo así. Es decir, Lumion va a analizar la capacidad de tu computadora y te va a decir si es buena o mala para Lumion. Ahora, ¿esto de qué va a depender? Puede que a ti te salga pues por abajo, ¿no? O te salga en mínimo. Esta tasa de, digamos, esta calificación que te va a dar Lumion va a depender mucho de la configuración gráfica. Es decir, si a ti te sale una calidad baja y quieres mejorar ese flujo, pues puedes venir en configuración y bajarle la calidad. Es decir, tú puedes subirle la calidad del editor o bajarla. Y una vez que bajas la calidad, vuelves a ejecutar el benchmark. Y una vez que lo ejecutas de nuevo, pues tal vez mejora un poquito, ¿no? Simplemente tocas y lo ejecutas. Yo lo que he hecho es le he subido todo al máximo a ver si me lo detecta como un poquito menos o tal vez me lo da igual, ¿no? Esto lo hago netamente para que vean que se puede reejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Requisitos recomendados, que es lo que generalmente me suelen preguntar mis alumnos, pues necesitan sí o sí mínimo tener 16 GB de RAM, mínimo, ¿de acuerdo? El procesador, uno bueno, Lumio no depende mucho del procesador, la verdad, con que tengan un i5 de novena para arriba es suficiente, y lo que sí es 100% vital es la tarjeta gráfica. Sí o sí necesitan tener una tarjeta con memoria dedicada, no integrada. Si tienen una tarjeta integrada, ni se molesten, Lumion ni siquiera les va a abrir, porque necesita una tarjeta dedicada. ¿Ok? Entonces, bien. Una vez hecho esto, pues ya conocemos la interfaz, ¿no? Al menos de manera rápida. Tenemos el benchmark, que es el análisis para determinar la velocidad de nuestra computadora. Tenemos pues la barra de idiomas y la configuración. En esta configuración nosotros podemos cambiar la calidad del editor, la resolución del editor, las unidades y registros de errores, recuperación, etc. Algo que es interesante que no tienen las versiones antiguas de Lumion es la recuperación. Es decir, generalmente cuando a ti se te cerraba Lumion por algún error y lo abrías, perdías todo si es que no habías guardado. Pero ahora sí lo puedes recuperar. Basta con darle on
a la recuperación. Así cada vez que cierres, pues cuando lo abras lo vas a recuperar. ¿Ok? No necesariamente vas a recuperar el 100%, a veces recuperas los últimos 10 minutos de cambios, una cosa así. Así que hay que tener cuidado. También tenemos pues el terreno en alta calidad, es decir, cada cosa que tú actives de alta calidad va a consumir recursos. Si tu PC no te lo permite, lo apagas y le bajas al editor para que corra mejor. ¿Ok? Tenemos la entrada de tableta, es decir, tú puedes conectar una tableta de dibujo. Yo tengo, por ejemplo, una Wacom, o Wacom, como le decimos en Latinoamérica. Las Wacom, una tarjeta gráfica, tú la puedes conectar y ya está. También puedes invertir la cámara con el mouse. Bueno, silenciar el editor y pantalla completa, ¿no? Maximizar, minimizar. Yo en lo personal recomiendo que trabajen con el modo ventana, que es el modo que tengo ahorita, porque generalmente cuando hacemos un proyecto de arquitectura tenemos muchas cosas abiertas en paralelo. Entonces yo no recomiendo trabajarlo en pantalla completa porque minimizar hace que quizás se te pueda colgar, ¿no? Muy bien. Una vez hecho esto, pues nosotros tenemos aquí 3 opciones a navegar. Esta primera opción es la de inicio, es decir, estos son los mundos en Lumion. ¿Qué quiere decir esto de mundos? Pues que estos son mundos que ya vienen configurados en Lumion en las cuales yo puedo trabajar directamente. Si tú quieres abrir alguno de estos mundos para verlo, pues le das un clic. Simplemente le das un clic, Lumion va a cargar y automáticamente se va a abrir. ¿Lo ven? Y aquí está. Recuerden también que Lumion pide mínimo un monitor de 1920 x 1080p en resolución. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo tenemos. ¿Qué otras cosas nosotros también encontramos? Pues así como tenemos la opción de comenzar, que son los mundos, también tenemos ejemplos. Es decir, Lumion ya trae proyectos que se han realizado para mostrar el potencial o la capacidad de las herramientas que encontramos en este programa. Así que, por ejemplo, a mí me gusta la casa Farnswood de Miss Van der Rohe, así que la vamos a abrir. Ok, aquí lo que va a hacer, pues va a cargar la escena de ejemplo, ¿no? Simplemente esperamos que cargue para empezar a navegar y comprender cómo funciona esta interfaz de Lumion. Recuerden que en esta primera clase vamos a ver herramientas genéricas, así como cómo navegar. ¿De acuerdo? La clase que viene ya veremos cosas más complejas, ¿no? Así que bien, este es el proyecto. Para poder movernos, pues si alguna vez han jugado algún videojuego, es igualito, ¿de acuerdo? W para avanzar, S hacia atrás, A hacia la izquierda, D hacia la derecha, y con clic derecho del mouse presionado podemos orbitar la vista. ¿Lo ven? También si ustedes quieren moverse hacia arriba o hacia abajo, lo pueden hacer con la tecla E para ir hacia abajo y la tecla Q para ir hacia arriba. Entonces podemos hacer ese movimiento. ¿Ok? Y aquí podemos ir navegando, ¿no? Muy bien. Muchas veces también cuando estemos trabajando en Lumion, pues vamos a tener un proyecto muy grande, que es lo que generalmente me suele suceder, y que tú te quieres mover de un punto a otro. Entonces, como quieres moverte de un punto a otro, van a ver que el movimiento es lento, ¿verdad? Tú puedes hacer un movimiento rápido moviendo la ruedita del mouse hacia adelante y automáticamente pues vas acercándote, ¿no? Igual, si te quieres alejar rápido, pues la rueda del mouse hacia atrás y te vas a alejar. No obstante, hay otras formas también. Tú puedes presionar cualquier tecla de movimiento, es decir, W, A, S, D, y presionar la tecla Shift. Shift es la tecla que se encuentra exactamente arriba de la tecla Control. Entonces noten la diferencia de velocidad en el movimiento. Aquí me muevo de manera lenta y con Shift me muevo un poquito más rápido. ¿Lo ven? De esa manera yo puedo moverme mucho más rápido que con el movimiento normal, ¿no? No obstante, también les va a pasar que el proyecto va a ser mucho más grande y esas teclas no van a ser suficientes. Así que para ello hay que hacer una pequeña combinación. Voy a presionar una tecla de movimiento cualquiera, WASD, voy a presionar Shift y luego presiono espacio. Y van a ver automáticamente que se va a hacer un salto enorme en velocidad. Noten la diferencia. Shift y ahora presiono espacio. Van a ver que automáticamente el movimiento es mucho más rápido. Entonces es
muchísimo más brutal el movimiento, ¿de acuerdo? Y si todavía no te convence y quieres un movimiento mucho más rápido, puedes presionar W, Shift, espacio y mover la rueda hacia adelante. Y eso sí ya es casi incontrolable porque vas a sentir que la velocidad es demasiada. Recuerden W, Shift, espacio y la rueda hacia adelante. Y ya está. Como pueden ver, de esa manera podemos controlar el movimiento en este mundo de Lumion. En general es bastante pues incómodo moverte simplemente con WASD, ¿no? Porque el proyecto es grande y necesitamos pues moverlo más rápido. No obstante, cuando querramos hacer tomas, es decir, querramos hacer un video, querramos acomodar una vista, ya no vamos a necesitar movernos rápido, sino que vamos a necesitar movernos lento. ¿Esto por qué? Pues porque si yo quiero escoger un buen ángulo, pues necesito moverme lento, ¿verdad? Pues para ello vamos a hacer la combinación de cualquier tecla de movimiento, es decir, WASD, y en lugar de presionar Shift, presionamos espacio. Entonces noten que con espacio me muevo mucho más lento. ¿Lo ven? Muchísimo más lento. Entonces de esta manera yo puedo moverme normal, puedo moverme rápido, puedo moverme mucho más rápido, puedo moverme muchísimo más rápido, pero también, si lo quiero, puedo moverme lento. ¿Lo ven? Entonces de esta manera es como yo puedo navegar en este mundo de Lumion. Les sugiero que practiquen 10, 15, 20 minutos si es que es la primera vez que abren el programa, para que se acostumbren a esa tasa de movimiento. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué más nos encontramos aquí? Pues en primera instancia vamos a tener una interfaz, ¿ok? Y ya lo estarán viendo, ¿no? Que lo tenemos aquí. Esta interfaz son todas las herramientas que tenemos en Lumion a nuestra disposición para poder pulir, modificar, visualizar nuestro modelo, o al menos configurar las opciones de visualización. ¿Ok? No hay más herramientas, esas son todas, así que Lumion es un programa bastante sencillo. Casi todo, la complejidad es poder añadir filtros y tener un buen ojo para poder añadir buenos efectos y que la imagen quede correcta, ¿no? Entonces, bien, en primera instancia, ahorita estamos en objetos. Es decir, acá tenemos todas las herramientas para modificar objetos. Esto lo vamos a ver la clase que viene, así que hoy no. Luego tenemos el punto de materiales, es decir, con esto podemos tocar cualquier material que exista y modificarlo. Tenemos el paisaje para modificar el mundo de Lumion. Y también tenemos el sol, que es el tiempo. Esta clase nos vamos a centrar en estas dos herramientas que son importantísimas, pero muy pocos le toman la atención que deberían. Así que la clase va a estar enfocada en estas dos herramientas y luego veremos cómo funcionan las demás, ¿no? Así que bien, en primera instancia vamos a conocer la herramienta tiempo. La herramienta tiempo pues va a controlar el entorno como tal, ¿no? El tiempo en Lumion, por ejemplo. Ahorita pues el sol lo tengo aquí, ¿no? Disculpen si los estoy cegando, pero tienen que verlo. ¿Qué hace esta herramienta? Pues en primera instancia yo puedo cambiar la posición del sol. ¿Ven? Lo puedo rotar y ponerlo en donde yo quiera. ¿Cuál es la posición más natural? Pues este-oeste, ¿no? El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Yo sé que según pues la posición geográfica va a cambiar el movimiento, pero bueno, eso ya depende, ¿no? Al menos aquí, en Perú, este-oeste. Así como podemos mover la posición en base al norte, también podemos cambiar su altura. Es decir, subirle la altura, es decir, el sol pueden ver que está mucho más vertical, como también puedo bajar su altura. Y van a ver que ahora el sol viene en este sentido, ¿no? Y es justamente por eso, porque le estoy bajando su altura, miren. Le bajo su altura y se hace de noche. Y está. Así como se hace de noche, también lo puedo hacer de día, ¿no? Eso ya va a depender netamente de ustedes y cómo quieran mejorar su entorno. Segundo, también podemos controlar las nubes. Es decir, puedes poner un cielo recontra nublado, como suele ser en Lima, o también puedes, pues, hacer un cielo más despejado. ¿Lo ven? Un tanto más interesante. Ahí está. Mira qué interesante cómo se ve esto. Parece un ovni. Entonces, bien, de esa manera podemos controlar esto. No obstante, también podemos cambiar el formato de nubes, si es que a ti no te parece correcto. Podemos escoger diferentes tipos de nubes.
¿Ven? Ahí hay un tipo. Acá hay otro tipo. ¿Ven? Ahí está, otro tipo. Aquí otro tipo. Aquí otro. ¿Ven? Entonces tú puedes ir escogiendo entre esos tipos. En lo personal, esto nunca lo uso. Realmente a mí me gusta hacer cielos, bueno, al menos yo hago renders generalmente para proyectos que están ubicados en Lima, uno que otro pues en zonas rurales, así que generalmente en Lima el cielo es nublado, así que no le doy mucha atención al cielo, porque la idea es que es tener un cielo realista, ¿no? No voy a poner un cielo perfecto donde no lo hay. Así que bien, eso en cuanto a la herramienta tiempo. Como pueden ver es bastante sencillo y bastante chévere. Segundo punto, herramienta paisaje. Esa herramienta paisaje, tal cual como su nombre lo dice, nos va a servir para modificar todo el mundo de Lumion, no los objetos que nosotros coloquemos. El mundo, es decir, el terreno, todo lo que es terreno, lo podemos modificar y controlar. ¿De qué manera lo podemos modificar y controlar? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos la primera herramienta que se llama altura. Esa herramienta altura lo que va a hacer, pues, es justamente cambiar la altura. Y noten que es cuando yo le doy clic, aparece un círculo color amarillito que me está delimitando un área circular, para ser específicos. Esta área circular va a funcionar como un pincel y como tal yo le puedo cambiar el tamaño y hacerlo más chiquito o incrementarle el tamaño y hacerlo mucho más grande. Y tal cual como un pincel también puedo cambiarle la intensidad. ¿Qué es esto de intensidad? Lo siguiente, miren. Voy a bajarle la intensidad un poquito y estoy en altura. Y aquí tengo los diferentes tipos de modificaciones de altura, ¿no? Yo puedo elevar un terreno, puedo excavar el terreno, puedo aplanar, hacer sinuoso o suavizar. Yo le voy a dar en elevar. Y cuando voy a tocar, van a ver que el terreno automáticamente se va a elevar. Puedo probar en más bajo, es decir, bajar. Y al contrario de elevar, pues va a bajar. ¿Lo ven? Ahí está. Y ahí lo tienen. Entonces yo puedo ir controlando este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, bien. Una vez hecho esto, pues veníamos al tema de la intensidad, ¿no? La intensidad tiene que ver con esto. Si yo le subo la intensidad, cuando doy un clic, el cambio va a ser más abrupto. ¿Lo ven? Y mucho más rápido. Automáticamente el cambio va a ser, pues, mucho más brutal. ¿Lo ven? Y es justamente por la intensidad. Es decir, es muy fuerte el pincel. Entonces hay que tener cuidado porque a veces tú usas mucha intensidad y resulta que no te sale la cuenta, ¿no? Porque el cambio es muy abrupto. Y recuerden que en Lumion el control Z como tal no existe. ¿Ok? Así que si tú quieres deshacer un cambio, tienes que darle clic en deshacer. Pero muchas veces tú no te das cuenta, ¿no? Haces algo, cambias de herramienta, puedes ir modificando otras cosas y este deshacer va a desaparecer. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado porque esto puede que simplemente ya no puedas dar control Z. Si alguno por ahí descubre cómo dar control Z, me lo avisa porque tengo años usando Lumion y el deshacer lo he usado, pero no hay un control Z como tal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Pues así como puedo aplanar, puedo fluctuar. Fluctuar quiere decir que lo va a hacer más sinuoso el lugar. Ya por un lugar va a subir, por otro va a bajar, etcétera. Luego también tenemos el agua. El agua es una herramienta un tanto interesante. Yo en lo personal no lo uso porque generalmente cuando hago mis modelos, sea en Revit, por ejemplo, cuando hago mis proyectos, yo suelo modelar el agua en Revit. Así que no lo suelo usar esta herramienta, pero tienen que saber que existe. ¿Ok? No sería un curso completo si, si no les enseño todo lo que hay, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí tenemos el agua, que está. Tenemos tipos de agua, es decir, agua tipo océano, tropical, agua estancada, agua sucia, hielo, que es el agua congelada, y el agua de montaña. Digamos que escojo el de montaña. Simplemente doy un clic y dejo presionado el mouse, es decir, no lo voy a soltar. Lo dejo presionado y van a ver que se va a delimitar una sección cuadrada. Y esta, ese es el agua.
esto tiene como unos pines a los extremos que me van a permitir estirar. ¿Lo ven? Me van a permitir estirar. Y hay otros que me permiten bajar. Entonces, de esta manera, yo puedo tener agua. ¿Lo ven? Bueno, si quiero, no sé, ¿no? El tipo de agua sucia, le cambio, ¿no? Ahorita agua sucia, el hielo, pues congelado, ¿no? Más falso no puede ser, pero congelado. Agua de montaña, océano, y así, y así, y así. Algo muy interesante de este plano de agua, por cierto, si quiero moverlo, le doy aquí donde dice mover. Es que es un plano como tal, ¿lo ven? Es un plano, no lo puedes ver. Pero si tú te metes, automáticamente entras a la sensación del agua, ¿no? ¿Lo ven? De lejos es un plano, que no ves nada, pero cuando te metes automáticamente ves el agua. Así que es bastante bueno, ¿ah? Así que si tú quieres hacer una toma desde el interior de una piscina sin usar el efecto, porque también hay efecto, lo puedes hacer así. Y una vez que ya no lo queremos, le damos clic en borrar y borramos el objeto automáticamente. ¿Ok? Creo que he colocado uno por allá. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más encontramos en paisaje? Pues también tenemos la herramienta océano. ¿Qué hace esta herramienta océano? Pues tal cual como lo dice el nombre, prende un océano. Ahí está, miren. Lo apago, lo prendo. Ahí está. ¿Qué opciones tengo en el océano? Pues en primera instancia, controlar su altura. ¿Lo ven? Ahí está. El océano es bonito, ¿eh? He hecho renders en la playa con Lumion. Es de lo mejor que tiene. Si lo pones el océano en segundo plano, claro está, ¿no? Entonces podemos controlar su altura. Si ustedes me dicen, oye Jorge, mira, este es muy abrupto, ¿no? No hay una forma de suavizarlo, cambia muy tosco. Pues nosotros podemos presionar Shift y mover el valor. Y van a ver que ahora sí cambia más suave. ¿Ven? Aquí sí ya no genera problema. Más suave. Y ya está. Para aquellos que no lo captaron, más abrupto. Y con Shift, más suave. Y ya está. ¿Qué otras cosas podemos modificar? Pues la intensidad de las olas. ¿Lo ven? Más intenso, menos intenso. Más intenso, menos intenso. La turbiedad, ¿lo pueden ver? La turbiedad es la propiedad física que tiene el agua de poder permitirte ver a través de. Por ejemplo, si yo le subo la turbiedad, van a ver que cada vez se hace más borroso. Pero si le bajo la turbiedad, se hace más cristalino, ¿lo ven? Eso es lo que hace la turbiedad. Dirección del viento, pues cambia automáticamente la dirección de las olas, ¿no? Y también puedo cambiar el color predefinido, es decir, por ejemplo, yo puedo hacer que sea rojo, que sea más azulado, magenta, etc, etc, etc. ¿Ven? También darle brillo. Obviamente este es un tanto irreal, ¿no? Pero puedes darle brillo si quieres. Si no te interesa el océano, lo apagas y desaparece automáticamente. Ok, ¿qué otras herramientas encontramos? Pues también encontramos la herramienta pintar. La herramienta pintar funciona a través de pinceles, noten, ahí está el pincel. Es muy parecida a la herramienta de subir y bajar o modificar altura, pero esta lo que va a hacer es va a modificar la textura. ¿Lo ven? ¿Qué textura estoy escogiendo? Pues las de acá. Tienen que saber que Lumion te permite modificar hasta 4 texturas diferentes y de esas 4 texturas diferentes existe una que es la principal. ¿A qué me refiero con principal? Pues en primera instancia se habrán dado cuenta que yo tengo pastito. ¿Lo ven? Aquí hay pastito, hay como gras. ¿De acuerdo? Gras, pasto, aquí en Perú le decimos pasto, supongo que todos los demás países no sé, pero bueno, gras. ¿De acuerdo? Gras. Esa es una textura principal. Las demás texturas, como la que estoy poniendo, no tienen esa propiedad. Por eso cuando las coloco, el gras desaparece. ¿Lo ven? Esta es la textura principal. ¿Cómo lo sé? Porque tiene el símbolo de gras. ¿Correcto? Si tú quieres que esta textura de gras ya no sea la principal y que la principal sea esta otra, pues le damos clic aquí abajito, donde dice poner hierba. Y ahora notan que desapareció esa propiedad en eso de ahí. Y ahora pues esta es la que tiene la hierba. Mira, vamos a... Una vez que tú le cambias, vamos a ver cómo funciona. Ahí está. Ha cambiado, ¿ven? Ahora aparece de otro color.
está acá. Ya no sale verde. Igual no la puedo mover acá. Y noten que ahora sale en la que acabo de poner, ¿no? Es esta. Entonces yo puedo rotar. Noten acá. Ahora lo voy a poner acá. Y ahora lo voy a poner acá. Entonces tú puedes controlar, ¿no? Controlar la posición de la hierba como tal. Si no te gusta ese estilo, también puedes poner en editar tipo. Y hay un montón de tipos de hierbas, ¿lo ven? Hierba en grava, etc. Si no hay una textura que te guste, tú puedes cargar tus texturas. Y Lumion te va a permitir. ¿De acuerdo? No es nada del otro mundo, se puede. Muy bien, así como nosotros podemos modificar directamente, pues, el suelo a través de pinceles, el tamaño es igual, ¿ya? Puedo crecer, puede tener más intensidad y cambia más fuerte. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto sí no es nada nuevo. Es igual que lo de hace rato. Yo también puedo escoger paisajes en general. Por ejemplo, este es un tipo de paisaje, ¿no? Entonces yo puedo venir aquí donde dice tipo de paisaje. Y en ese tipo de paisaje cambiar, no sé, ¿no? A un nevado. Ahí está. Ahora todo es nieve. Quiero otro tipo de paisaje, pues este de acá. Ahí está. Este es otro tipo. Entonces yo puedo cambiar de mundos, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y pues obviamente también el gras y todo va a cambiar conforme al mundo, ¿no? Para que tenga coherencia. Así como yo puedo controlar el tipo de suelo, de tierra, también puedo controlar el tipo de roca. Es decir, yo puedo venir aquí y cambiar por esta, por ejemplo. Y noten que cambia. ¿Lo ven? Escojo otro, ahora cambia. Y así, ¿no? La ideal sería encontrar una roca que vaya con el entorno, ¿no? Así que bien. Luego tenemos, pues, bueno, la herramienta de la hierba, que ya la hemos visto. Que, bueno, hace que aparezca esto, ¿no? Bueno, acá vamos a ponerle uno porque no hay. Perdón. Vamos a volver al paisaje anterior para que se vea más el cambio. Ok. Y ya tengo esto de acá y vamos a pintarlo. Ahí está. Muy bien. Así como yo puedo determinar de manera uniforme, pues cuál es mi principal, mi secundario, etc, etc, yo también puedo añadir a la textura elementos adicionales. ¿Cómo es esto de elementos adicionales? Pues en primera instancia, así como yo puedo cambiar el paisaje, yo también puedo cambiar el tipo de roca, pero también, vamos a venir aquí, en la hierba, es decir, en esta textura principal, yo puedo añadir complementos. ¿Qué es esto de complementos? Pues, por ejemplo, yo puedo escoger azafrán y van a ver que va a empezar a aparecer por ahí. ¿Lo ven? Van a empezar a aparecer. Yo puedo poner extender y van a ver cómo se mueve, ¿no? En lo personal esto no me gusta porque se ve falso. Piedras también puedo poner. Así lo extiendas, yo lo siento falso. Y si no lo extiendes, también se ve raro. Sé que hay casos en los que sí podría ser muy útil, pero bueno, al menos yo no lo he encontrado y, y me parece poco natural, ¿no? Yo prefiero poner las piedras manualmente, una por una, que estar poniéndolo automático porque no se siente natural, ¿no? Nuevamente, hay casos y casos, ¿no? Si a ustedes les gusta, pues chévere, ¿no? Tienes tu terreno con piedras y ya está. Y así. Y si no quieres alguna o la pusiste por error, pues le pones aquí en la X, ¿no? Y lo quitas automáticamente. Muy bien. Y ya está. Como pueden ver, es bastante práctico esto de modificar el mundo, modificar la interfaz en Lumion. Así que vamos a continuar. Una vez que ya aprendemos esto de modificar herramientas y navegar, ¿no? Es decir, poder movernos, editar el paisaje, etcétera, hay herramientas adicionales que vamos a encontrar aquí. La primera, pues, es el signo de interrogación, que es la ayuda, es decir, ahí te van a explicar lo que yo te he explicado. Así que espero que veas mi video en vez de leerte esto. Porque es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Segundo, configuración. Tú puedes cambiar la calidad del editor en todo momento, ¿ves? Le acabo de bajar la resolución y todo, pero también le puedes subir. Y ya está. Entonces no pasa nada. También tenemos la opción pues de archivos, es decir, aquí podemos guardar como y se va a guardar el proyecto como un archivo Lumion para que podamos abrirlo después. También tenemos el archivo de panorama. El panorama es una vista en 360 grados, es decir,
Yo me paro como un observador y Lumion va a hacer una toma 360 grados. Es bastante chévere, por cierto. No te bota la imagen 360 definitiva, sino que te la bota en imagen plana. Y tú tienes que ir a una aplicación de terceros para poder ponerla en formato 3D. ¿De acuerdo? Puede ser el PanoWeaver o alguna página web, porque incluso si lo cargas a Facebook, lo va a convertir automáticamente. Así que es bastante práctico. Luego tenemos la opción de película, es decir, Lumion por defecto ya tiene películas preconfiguradas para que tú puedas ver cómo funciona, ¿no? Igual también tenemos el foto, es decir, aquí ya hay imágenes que están previamente configuradas para que puedas apreciar el potencial de este programa, ¿no? Y pues el modo en el que estábamos, que es el modo construcción. Modo construcción se le dice porque en este modo vamos a trabajar directamente, es decir, vamos a construir, ¿ok? Y ven, como pueden ver, este video ha sido un poquito largo. De hecho, creo que es el video más largo que he hecho, no estoy muy seguro, pero me parece que ha sido bastante útil. Ya hemos conocido Lumion, hemos aprendido la interfaz, les he dado la bienvenida a este bonito curso. Así que nada, espero que les haya gustado. Recuerden, no olviden dar like, compartir y suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Recuerden que si a ustedes les interesa una herramienta en particular o algún tema bastante puntual, yo siempre estoy atento a los comentarios e iré sacando videos de manera periódica. Recuerden que yo no planeo esto de inicio a fin, sino que voy diseñando la metodología conforme avanzan las clases y los comentarios de ustedes. ¿Ok? Yo soy Jorge Gómez Ochoa. Eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.